Muchas gracias, maestro Jorge. Muy buenas noches a todos, estimados colegas. Es como siempre un gran gusto estar con todos ustedes hoy que es mitad de semana ya, miércoles. Y pues vamos a continuar con esta serie de pláticas que hemos venido teniendo respecto de lo que son las acciones reales. Hoy el tema que vamos a comentar es referente a la acción reivindicatoria y aquí es importante señalar algunos aspectos. Aquí estamos hablando nosotros del derecho real de propiedad. A partir de este derecho real de propiedad es que va a surgir esta acción también de carácter real, que va a ser precisamente la acción reivindicatoria. Aquí lo importante que debemos señalar en un primer momento es qué pretendo yo a partir del planteamiento de esta acción reivindicatoria. Este punto que estoy empezando ahorita a comentar es importante porque generalmente la gente se va inmediatamente a demandar la reivindicación. Vengo a demandar de esta persona el pago de las siguientes prestaciones. Y se pone como prestación primera la reivindicación a mi favor del inmueble consistente en esto. Pero la realidad de las cosas es que antes de ello, antes de la reivindicación, yo lo que busco, yo lo que pretendo es que se declare que soy propietario de pleno derecho del inmueble consistente en tal, para que a partir de ello surge entonces esta segunda prestación que es consecuencia y se dé la reivindicación a mi favor. Entonces, son algunos de los puntos que vamos a ir comentando en un momento más, precisamente en cuanto a este planteamiento. Algo que también debemos aquí concretar es lo siguiente. Aquí estamos hablando de un derecho de propiedad. Y además de ese derecho de propiedad, estamos hablando nosotros del documento suficiente, del documento necesario para acreditar ese derecho de propiedad. En las dos sesiones anteriores hicimos mucho hincapié en ello. Es el título que ampara mi propiedad respecto del bien inmueble debidamente matriculado en el registro público de la propiedad o en la institución equivalente, ya que en diversas entidades de la federativas se denomina de otra manera. Comentábamos el caso del Estado de México, donde es el Instituto de la Función Registral. Entonces, yo debo de contar con ese título, con ese documento pleno para poder plantear esta acción. Aquí no puede haber una presunción, aquí yo no puedo presentar un contrato privado de compraventa. Aquí yo tampoco puedo presentar un contrato privado que aunque hayamos celebrado ante un notario público, ojo, no a través de una escritura pública, no he elevado escritura pública, simplemente, pues él da fe de que las partes estuvieron presentes y lo celebraron. Esto no será posible, como tampoco aquellos que se celebran ante la primera autoridad política del municipio, de la alcaldía, como sucedía antaño, que se acudía al síndico procurador o al mismo presidente municipal. Hablamos aquí de un título debidamente inscrito, debidamente registrado, que surte ese efecto erga omnes al que nos referíamos nosotros en la sesión anterior. Hablábamos ahí de la importancia que tiene precisamente la institución del registro público de la propiedad y el que nuestro título esté debidamente matriculado. Entiéndase ahí, para efectos de lo que vamos a ir comentando el día de hoy, a favor de la persona que plantea la acción. Soy yo el titular del derecho de propiedad, el título debe estar a mi nombre. Si por cualquier cosa hay, por ejemplo, alguna causabiencia de que yo adquirí el inmueble estando casado bajo sociedad conyugal, pues obviamente deberemos plantear la acción de manera conjunta,
mi esposa como copropietaria y yo también. Eso es importante. Desde luego que podrá haber una representación a través de apoderado legal con facultades suficientes concedidas a través de escritura pública, pero por parte del titular de la acción. Aquí el titular de la acción es el propietario. Si se diera la copropiedad, como acabo de señalar, pues tendrá que ser planteada por los copropietarios, aun cuando después decidiéramos hacer una designación de representante común a favor de cualquiera de los accionantes. Entonces, es una acción real que parte del derecho real de propiedad. En ese sentido, es importante también hacer nuevamente referencia a ese capítulo tan importante que vamos a encontrar nosotros en los diversos códigos de procedimientos civiles de los estados y que se refiere a la parte correspondiente a las acciones. En el caso de la Ciudad de México, lo vamos a tener nosotros en los primeros 25 artículos. En el caso del Estado de México, es en el libro segundo del Código de Procedimientos Civiles donde se plantean esas acciones. Y en cada uno de los códigos de las entidades federativas tendrán también ese capítulo referente a las acciones. Entonces, vuelvo a insistir en el punto. Una cosa es el derecho real y otra la acción que surge a partir de ese derecho real. En el caso concreto, el derecho real es la propiedad y la acción que vamos a plantear es, en este caso, la reivindicatoria por parte del propietario, por parte del titular de ese derecho de propiedad, frente a ese detentador que no tiene un mejor derecho que el que está ejerciendo la acción. Bien, vamos a pedirle al maestro Jorge Gómez de favor si nos pudiera abrir el material que preparamos para el día de hoy, para irlo comentando un poquitito más gráficamente y entrar a dos ejemplos que vamos a comentar el día de hoy. Estos ejemplos que se van a comentar el día de hoy tienen que ver con lo que son medios preparatorios a juicio y con lo que es una demanda por la cual se ejerce la acción reivindicatoria. Ahorita haré la aclaración ya de manera específica de por qué lo planteo de esta manera. El artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, como la mayoría de los códigos estatales, plantean así la acción reivindicatoria. Dice, la reivindicación compete a quien no está en posesión de la cosa de la cual tiene propiedad. Tengo el derecho de propiedad. No me encuentro ahorita ejerciendo actos posesorios, no estoy detentando el bien, pero soy titular de ese derecho de propiedad. Y su efecto será declarar, y esto tiene que ver con lo que comenté hace unos minutos, que el actor tiene dominio sobre ella y se le entregue el demandado, se la entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil. Por una parte, entonces, es una acción declarativa. ¿Por qué? Voy a plantear un caso. Vamos a suponer que el demandado al contestar la demanda se excepciona presentando también un título por el cual quiere que se le reconozca un derecho de propiedad. Voy a ser muy concreto. Un contrato privado de compraventa que celebró con el titular anterior a quien ejerce la acción. Bien, entonces se van a confrontar aquí dos títulos. El que está presentando el actor y que consta en escritura pública debidamente matriculada en el registro público de la propiedad, y el otro documento que es un contrato privado de compraventa. En este primer efecto, que es declarativo,
obvio es que el juez en su sentencia va a tener que valorar ambos instrumentos y darle el valor probatorio correspondiente a cada uno. Obvio es que por encontrarse el título que presente el accionante en una escritura pública debidamente matriculada en el registro público de la propiedad, debe prosperar esta acción. Entonces, ¿qué hará el juez en su sentencia? Se declara propietario de pleno derecho al accionante respecto de este bien inmueble. Por lo tanto, se condena a la parte demandada a la reivindicación de dicho inmueble a favor de la parte actora. Entonces, este primer artículo debemos distinguirlo en esas dos partes. Primeramente, este aspecto declarativo y en segundo lugar, como consecuencia de ello, el que se reivindique a mi favor ese bien sobre el cual estoy acreditando la propiedad, ese bien cuya propiedad está soportada por ese título suficiente para ejercer esta acción que estoy comentando. Bien, a partir de esto vamos a encontrar tres elementos que debemos acreditar cuando nosotros planteamos esta acción reivindicatoria. En primer lugar, y sin que haya ningún tipo de excepción aquí, es acreditar la propiedad de la cosa reclamada. Esto es fundamental. Bien, hay ocasiones donde contamos nosotros con ese título debidamente formalizado, como lo acabo de plantear, es decir, en escritura pública e inscrito en el registro. Habrá ocasiones en que no. ¿Por qué? Porque yo anteriormente había celebrado un contrato privado de compraventa con el titular del derecho de propiedad. Le pagué, me entregó el bien, pero nunca elevamos a escritura pública dicho contrato. Tendré que ejercer entonces la acción pro forma de mandarle el otorgamiento y firma de escritura, y una vez que obtenga el mismo en sentencia y que se protocolice, estaré entonces en posición de plantear esta acción reivindicatoria. Entonces, eso va a ser fundamental. Si yo no acredito esa propiedad por la que respecto del bien que pretendo reivindicar, mi acción no va a prosperar. Entonces, muy importante. Recordemos también, y a lo mejor esto pudiera ser redundante, pero sí lo quiero traer a la plática, que estamos hablando de una acción de derecho privado. Aquí esto no se puede ejercer si yo, por ejemplo, con lo que cuento es con un certificado de derechos agrarios o con un certificado parcelario que me acredita como titular de una parcela en un ejido o comunidad agraria. No se plantea ante un juzgado civil. Eso tendrá sus propios requisitos de procedencia en el tribunal agrario. Aquí hablamos de propiedad privada inscrita en el registro público de la propiedad. Tampoco hablaríamos aquí del derecho que tiene el Estado de reivindicar sus bienes cuando se encuentran en posesión de particulares. Habrá también los caminos correspondientes. Segundo elemento a acreditar. Debemos demostrar la posesión del demandado de la cosa perseguida. Todos sabemos que en el ámbito procesal vamos a tener una legitimación en la causa y una legitimación en el proceso. Y posterior a ello, vamos a tener una legitimación activa o una legitimación pasiva. Cuando aquí hablamos de la legitimación de la causa, esta la tiene el titular del derecho de propiedad. Y este puede comparecer por propio derecho o representado por alguna otra persona. Ahí estaríamos hablando de una legitimación procesal.
A lo mejor es un apoderado con facultades suficientes para plantear la acción a nombre de su poderdante. Entonces, legitimación de la causa, legitimación en el proceso. De ahí nos vamos nosotros a lo que sería una legitimación activa y una legitimación pasiva. Activa por parte de quien plantea la acción, por parte de la actora, que en este caso es el titular del derecho de propiedad. ¿Quién tendrá la legitimación pasiva? Pues obviamente va a ser el detentador de ese bien. Va a ser a quien yo señale como parte demandada. Este tema de la legitimación es importante. ¿Por qué? Porque si yo no sé dirigir bien la demanda, la misma no va a prosperar. Y esto nos va a traer un caso muy importante respecto del primer escrito que vamos a analizar de los dos que comentaremos el día de hoy, que será respecto de medios preparatorios a juicio. Y vamos a tener un tercer elemento que también es importantísimo y que nos llevó a una plática muy interesante al final de la sesión pasada, que es referente a demostrar la identidad de la cosa. La identidad de la cosa respecto de ese título, de ese documento con el cual yo estoy acreditando este derecho. Debemos justificar la identidad de la cosa, es decir, que no pueda dudarse cuál es la cosa o el bien que se pretende reivindicar, el bien inmueble, y a la que se refieren los documentos fundatorios de la acción, precisando, como ya comentábamos, su situación, su superficie, sus linderos, los hechos por los cuales consideramos que esto se demostrará a través de los medios de prueba correspondientes. ¿Qué situaciones nos encontramos? Hay fraccionamientos y el término fraccionamiento es interesante, más allá que el de las colonias, porque precisamente de grandes propiedades se formaron manzanas, se formaron pues diversas áreas comunes, resguardos, calles, y de esas manzanas se fueron formando lotes. Y muchas veces en ese tipo de fraccionamientos, ya con una idea más moderna, más organizada, esos lotes están perfectamente determinados a nivel polígonos regulares, sea cuadrado, sea rectángulo, con colindancias perfectamente definidas y con su superficie. Pero también podemos tener el caso de aquellos títulos, de aquellos documentos donde hay discrepancia precisamente entre lo que contiene el documento y lo que verdaderamente se detenta. Y en eso pues tuvimos esa interesante plática. Entonces aquí que haya esa identidad, que cuando el juez vaya a concedernos en sentencia tanto la declaración a nuestro favor de que somos propietarios como la reivindicación del bien, no exista duda alguna respecto de esa identidad que estamos señalando. Entonces, no es una acción que se plantee por sí sola o de manera sencilla. Tengo que acreditar precisamente estos elementos que se señalan. Y hacemos aquí el comentario que ya refería yo. Y este sobre todo dirigido al segundo de los elementos para plantear la acción reivindicatoria. Voy a usar una frase coloquial para tratar de entender esto. Llega el cliente con nosotros y dice, es que se me metieron a mi propiedad. Además es algo triste y muy grave porque cada vez encontramos más esos supuestos. Oiga, señor cliente, ¿y quién se le metió? Pues es un señor que entró ahí con su esposa y con sus hijos. Unos me dicen que se llama Juan, otros que se llama Luis. Cuando yo he tratado de entrevistarme con él, o me da evasivas o simplemente no me abre.
entonces desconozco la identidad de ese detentador. ¿Cómo va a ser esto? Si hablábamos ahorita de la importancia que tiene la legitimación activa y pasiva respecto de la legitimación de la causa. Bien, ante esa situación y para que nosotros de verdad señalemos a quien tenga legitimación pasiva en la acción que estamos planteando, existe la instancia de los medios preparatorios a juicio. Una pregunta que siempre debemos formularnos como abogados es, y no nada más en estos casos, en cualquier situación que vaya a dar lugar a una demanda, a un litigio, a una denuncia penal. ¿Con lo que ellos me están aportando es suficiente para que mi acción prospere o debo preparar un camino previo en miras a esa acción? A eso se refiere precisamente un artículo importantísimo del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, el 193, y sus equivalentes en los códigos procesales de la República, que nos señala lo siguiente. Si pudiéramos bajar un poquitito y vamos a ver los supuestos, el contenido de ese artículo y sobre todo la fracción primera respecto de lo que estamos comentando. El juicio podrá prepararse y tenemos el primer supuesto, que es el que a nosotros ahorita nos interesa respecto de una futura acción reivindicatoria. Pidiendo declaración bajo protesta el que pretenda demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda acerca de un hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia. Aquí, más que a la personalidad, en el supuesto concreto nos referimos a la calidad de posesión o de tenencia. Manifestación o declaración que deberá realizar ante el juez que lo está requiriendo bajo protesta de decir verdad, lo cual implica mucho, porque el faltar a esa verdad puede incluso tipificar conductas delictivas. Hay diversas situaciones, no nada más esta, donde hay que preparar el juicio, hay que promover esta instancia, teniendo aquí como visión futura el llevar a cabo una acción concreta. Por ejemplo, y lo comentaré en las fracciones de la segunda a la quinta. La segunda, pidiendo la exhibición de la cosa mueble que haya de ser objeto de la acción real que se trate de entablar, alguna situación a lo mejor referente al derecho de prenda o la propiedad de algún bien mueble. Tercero, pidiendo el legatario o cualquier otro que tenga el derecho de elegir una o más cosas entre varias, la exhibición de ellas. Soy legatario en una sucesión, hay una designación específica de un bien a mi favor, sobre eso voy a exigir precisamente la exhibición de la cosa. Pidiendo el que se crea heredero o coheredero el legatario, la exhibición de un testamento. Bien, pues ya falleció el de cuyus. Queremos llevar a cabo el trámite sucesorio. Creo que hay un testamento y que está en favor de tal persona. Solicito la exhibición de ese testamento. Quinto, pidiendo el comprador al vendedor o el vendedor al comprador, en el caso de la evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida. Se me hace que lo que me vendiste no es de tu propiedad. Exhíbeme aquel documento que te legitime para venderme ese bien que tú tienes. Entonces, tenemos ahí diversos supuestos. Aquí lo importante es cuando nos encontramos con el camino allanado para llevar a cabo una acción o cuando no contamos con el elemento suficiente y hay que preparar ese camino. De la mano de este artículo 193,
que es más amplio, pero quise referirme solamente a estas 5 fracciones, viene el artículo 194, que nos marca un requisito de procedencia muy importante. Al pedirse la diligencia preparatoria, debe de expresarse el motivo por el cual se prepara el juicio que se trata de llevar o que se teme. Es decir, a ver, voy a poner el caso nuevamente, lo voy a redondear. El cliente llega y nos dice, se me metieron al bien de mi propiedad. No sé si es Juan o es Luis. No sé si es María o es Lupe, su esposa. Bien, no tengo esa certeza. Ya vimos el por qué se tienen que promover estos medios preparatorios a juicio. Al yo promover este medio preparatorio, voy a tener que señalar la razón por la cual se lleva a cabo el medio y el juicio que se trata de entablar o que se teme. Ese requisito es muy sencillo. Es en este caso, el juicio que se pretende es ordinario civil y la acción es la reivindicatoria. Bien, entonces ahorita a ver si nos pudieran bajar un poquitito más este artículo para leerlo completito. Al pedirse la diligencia preparatoria, debe expresarse el motivo por el que se solicita y el litigio que se trata de seguir o que se teme. Bien, antes de entrar a los 2 ejemplos que vamos a comentar el día de hoy, habrá asuntos donde no es necesario promover medios preparatorios. Hay otros como el del ejemplo que planteo, donde sí. Voy a poner otro caso. Este segundo ejemplo que voy a plantear no requeriría de medios preparatorios. Bien, soy el titular del derecho de propiedad. Hace muchos años que no poseo el bien. Hoy me acaban de emplazar con una demanda de usucapión. Bien, en este caso una persona pretende que se le declare propietario a partir de esa posesión originaria a título de dueño de manera pacífica, pública, de buena o de mala fe. Bien, me emplazan. Ya se me hace saber el término para contestar la demanda. Por ser en este caso un juicio ordinario u oral, y de eso hablaremos en la última sesión, contestaré la demanda o pondré excepciones y defensas, pero tengo expedito el derecho de formular reconvención. Obvio, en vía reconvencional, ¿cuál sería mi acción en este ejemplo concreto que estoy señalando? Pues obvio, la acción reivindicatoria. Yo voy a buscar desvirtuar esa posesión del actor, señalar que no es apta para prescribir, pero no nada más me concretaré a oponer excepciones y defensas tendientes a desvirtuar esa pretensión. Voy a ir más allá. Voy a ir aquí con la idea o pidiendo enviar en acción reconvencional la reivindicación del bien, que se declare que el propietario de pleno derecho soy yo y que se me reivindique. Ahí, como es vía reconvencional, ya no hay medios preparatorios, porque el mismo actor en el principal está reconociendo que él detenta el bien. Ahí es muy claro contra quién voy a plantear mi reconvención. Pero hay otras ocasiones donde, como comento, pues no sabemos de manera concreta quién es ese detentador. Comentemos entonces primeramente un escrito de medios preparatorios para ver cómo es este planteamiento. Bien, si lo vamos bajando entonces, tenemos aquí ya el asunto en concreto, obviamente con nombres ficticios. Siempre como abogados hay que proteger esos datos personales. Existe esa ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Como abogados somos particulares, hay que respetar siempre esa identidad. Por eso aquí, pues los nombres han sido cambiados.
Doña Marcolfa entonces demanda a don Astolfo, perdón, antes de demandar, promueve estos medios preparatorios a juicio ordinario civil. Es un escrito inicial, por lo tanto no tenemos todavía expediente. Lo dirigimos en este caso concreto al juez de lo civil de primera instancia en turno de la Ciudad de México. En cada entidad federativa atendamos a los supuestos competenciales, que establecen los códigos procesales civiles, así como la ley orgánica del Poder Judicial de cada estado. Bien. Promueve entonces Marcolfa por su propio derecho, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, en este caso señala listas y boletín judicial, o bien podría señalar un domicilio concreto en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una ventaja. No importa en qué alcaldía esté ubicado el domicilio, es válido en cualquiera de las 16 alcaldías. El Estado de México tiene algo que yo siempre he criticado, que si yo llevo a cabo un juicio en el municipio, en el juzgado de Tlalnepantla, no me valgan como domicilio para oír y recibir notificaciones cualquiera que esté en Tlalnepantla. Nada más me van a valer el que se ubique en la colonia Los Reyes, Iztacala, que es donde está el recinto judicial, o en Atizapán, Villas de la Hacienda, o en Naucalpan, la colonia El Conde. Pero bien, puedo señalar un domicilio concreto o puedo pues simplemente señalar las listas y boletín judicial, lo cual me obliga a estar siempre pendiente de mi asunto. Bien. Designando como mi mandatario judicial en términos de lo dispuesto por el artículo 112, párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles vigente en esta ciudad, al licenciado Isauro, titular de la cédula profesional tal, y autorizando para los solos efectos de oír y recibir notificaciones, así como para recoger toda clase de documentos y valores en mi nombre, a los licenciados tal y tal, así como a las ciudadanas tal y tal. Ante usted, con el debido respeto, comparezco para exponer. Comentario antes de entrar al planteamiento. En el caso de la Ciudad de México existe la figura del mandatario judicial. El fundamento legal es el artículo 112, párrafo cuarto. Es potestativo designar o no un mandatario judicial. Este mandatario deberá tener cédula profesional debidamente registrada en el sistema que tiene para tal efecto el tribunal, o bien tratarse de un pasante en derecho, pero con carta vigente. ¿Qué funciones tendrá este mandatario? Él podrá firmar las promociones posteriores, podrá comparecer en audiencia, podrá estar presente en diligencias de requerimiento de pago, embargo, en fin. Si yo no quiero designar mandatario, no hay problema. Simplemente designo personas autorizadas para, uno, oír y recibir notificaciones, recoger documentos, recoger valores a nombre del promovente. Bien, la designación tiene que ser específica. ¿A qué me refiero con valores? La parte contraria puso a disposición del actor un billete de depósito. Va muy contento el abogado o el ciudadano a recoger el billete que pone a disposición el juzgado y no se lo entrega. No está autorizado para recoger valores. Por ejemplo, el Estado de México nunca concede esa autorización para entrega de valores. La Ciudad de México sí. Bien, hay que entonces señalar los efectos muy concretos. Otro comentario más. Simplemente oír y recibir notificaciones, documentos y valores. Si señalamos licenciados, que lo sean. Aguas con el término pasantes en derecho. Pasante en derecho es quien cuenta con una autorización vigente. Si no es así, pónganle ciudadanos. Oye, ¿le podemos poner estudiantes de derecho? Pues si lo son, sí, pero ¿cuántas veces, y lo voy a decir con todo respeto, a lo mejor el mensajero del despacho nunca estudió derecho,
pero sabe más derecho que muchos abogados. Se mueve como pez en el agua en los juzgados. Ah, bueno, al ciudadano fulano de tal. Bien, hecho el comentario, hacemos el planteamiento. Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 193, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles, vengo a promover los medios preparatorios a juicio ordinario civil en contra de Astolfo, con domicilio para ser debidamente emplazado el ubicado en calle tal, colonia tal, alcaldía Azcapotzalco de esta ciudad. Domicilio que no existe. Pero el domicilio tiene que ser el mismo donde se encuentra la persona a la que vamos a dirigir estos medios preparatorios y por ende el domicilio que pretendemos reivindicar, el inmueble. No puede ser otro domicilio, tiene que ser ese domicilio. Los presentes medios preparatorios a juicio ordinario civil se fundan en los siguientes hechos y consideraciones de derecho. Primero, la suscrita Marcolfa, soy propietaria del inmueble ubicado en el lugar ya señalado, tal y como lo acredito con la escritura pública número tal de fecha tal, pasada ante la fe del notario público número tal. A ese número todavía no llegamos en la Ciudad de México, ni se va a llegar en muy buen tiempo. Aquí digo del entonces Distrito Federal, licenciado Leodegario, misma que se acompaña como anexo número 1. Ahí lo estoy acreditando. Es el documento idóneo y pleno para llevar a cabo la acción. 2. Es el caso que desde el año 2018 el señor Astolfo viene ocupando sin derecho alguno el bien inmueble de mi propiedad, razón por la que me veo en la necesidad de promover las presentes diligencias de medios preparatorios a juicio ordinario civil por declaración judicial bajo protesta de decir verdad en contra de la persona antes señalada, a fin de que manifieste juzgado y bajo protesta de decir verdad, ¿cuál es el carácter de su posesión o tenencia sobre el referido inmueble de mi propiedad? Manifestando de conformidad con el artículo 194 de la referida ley, que el juicio que se trata de seguir o que se teme es ordinario civil, acción reivindicatoria. Alguien de ustedes aquí podría cuestionar, oye, pero tú nos dijiste hace rato que ignorabas el nombre. Si yo ignoro el nombre, pues al menos lo dirijo al detentador de tal inmueble y así lo señalo. A lo mejor yo le estoy aquí entablando contra Astolfo y a lo mejor se llama Rutilio, nunca me dieron bien el nombre. Eso se va a subsanar cuando Rutilio como detentador reciba esta notificación a medios preparatorios. Los fundamentos de derecho aquí los tenemos de fondo, artículo 828, fracción sexta, 830 y demás relativos del Código Civil para la Ciudad de México. Estos se refieren a la propiedad y se refieren también a que la posesión se pierde por la acción reivindicatoria. El procedimiento se rige por lo dispuesto por los artículos primero, que habla de las acciones en general. Cuarto, que habla de la acción reivindicatoria, artículo al que ya le dimos lectura, el 156, fracción tercera, que señala como juez competente al del lugar donde se ubique el bien, y los artículos 193 y 194, todos del Código de Procedimientos que ya señalábamos. Y de ahí nos vamos a los petitorios, que en este caso, por lo expuesto a usted, juez, atentamente pido se sirva. Primero, tenerme por presentada, así lo dice Marcolfa, en términos del presente escrito, promoviendo los presentes medios preparatorios a juicio ordinario civil a través de confesión judicial bajo protesta de decir verdad en contra del señor Astolfo, a fin de que manifieste ante este H juzgado y bajo protesta de decir verdad, ¿cuál es el carácter de su posesión o tenencia sobre el referido inmueble de mi propiedad?
Segundo, el primero sabemos que siempre es tenerme por presentado. El segundo, admitir los presentes medios preparatorios en sus términos. Ordenando se notifica al presunto demandado, aquí es presunto, de hecho esto no es una demanda todavía, en términos del artículo 193, fracción primera, para que manifieste bajo protesta de decir verdad ante ese juzgado cuál es el carácter de su posesión o tenencia sobre el referido bien. Entonces, en el primero, tenerme por presente. En el segundo, que se admita y que se ordene esa notificación y requerimiento. Y en tercer lugar, previo a los trámites de las presentes diligencias, ordenar se expida a mi costa copia certificada de todo lo actuado en las mismas. Esto será para en su momento poder presentar la demanda correspondiente. Cuarto, tener por señalado el domicilio que se indique en el proemio de este curso para los efectos indicados, así como por autorizados a los profesionistas que en el mismo se citan para los efectos legales a que haya lugar. Protestamos lo necesario, la protesta de ley, protesta de mancuadra. En la Ciudad de México podemos señalar fecha concreta o el día de su presentación y promueve Marcolfa. Esto fue entonces nuestro primer escrito, medios preparatorios. Fíjense aquí lo importante. Vamos a suponer que Astolfo muerde el anzuelo y dice, sí, efectivamente yo estoy aquí como poseedor o porque me vendieron, estoy aquí con mi esposa y con mis hijos. Y de esos hijos a lo mejor uno ya es mayor de edad. Eso me va a permitir en su momento entablar la demanda contra todos. ¿Por qué? Porque ya consta en una declaración judicial. De ahí la importancia entonces de estos medios preparatorios cuando no tenemos esa certeza, para que entonces nuestra demanda al momento de plantearla pueda prosperar sin ningún problema. Entraremos ahora a lo que es precisamente la demanda. Bien, vuelve a ser el mismo el rubro, Marcolfa contra Astolfo. El juicio ahora ya es ordinario civil, ya es un juicio, ya no es una instancia preparatoria. Es escrito inicial y por lo tanto no tiene número de expediente. Dirigido también al juez en turno. En este caso, en la Ciudad de México sería de primera instancia civil o a lo mejor civil de proceso oral. Eso lo vamos a comentar después. Se vuelve a repetir el rubro. El proemio, perdón, es una nueva demanda, por eso la dirigimos a juez en turno. Puede caer en el mismo juzgado, puede caer en otro juzgado de la misma jurisdicción. Entonces vuelve a promover Marcolfa con el señalamiento de las listas y boletín judicial, designando mandatario judicial y designando personas para oír y recibir notificaciones, documentos y valores. Bien. ¿Cuál va a ser aquí el planteamiento de esta demanda? Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 1, 4, 255 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Civiles vigente en esta ciudad, vengo a demandar, y aquí ya con todos sus cánones, vengo a demandar en la vía ordinaria civil del señor Astolfo con el domicilio ya señalado el pago de las siguientes prestaciones. Como aquí es demanda, aquí ya hay prestaciones. En los medios preparatorios es simplemente un planteamiento. ¿Qué es lo que yo requiero? Aquí son prestaciones. Y de acuerdo a lo que ya comentábamos nosotros, el supuesto contenido en el artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles, veamos cuál es nuestra primera prestación. La declaración que se haga a mi favor en el sentido de que soy propietaria de pleno derecho del bien inmueble ubicado en tal lugar. Eso es lo primero, que se declare a mi favor que soy propietaria de pleno derecho.
Ahorita que veamos el desarrollo de la demanda, vamos a ver qué importancia tiene esto. Segundo, y esta viene a ser consecuencia de la primera, la reivindicación que se haga a mi favor del bien inmueble de mi propiedad ubicado en tal lugar. Ya me declararon propietario, consecuentemente que se reivindique a mi favor ese bien que estoy señalando y el correspondiente pago de gastos y costas que el presente juicio origine. Basándome para ello en los siguientes hechos y consideraciones de derecho. Antes de entrar a los hechos, como último comentario respecto de las prestaciones, recordemos aquel principio fundamental. Lo accesorio sigue la suerte de la principal. En toda demanda hay que jerarquizar las prestaciones. Yo no puedo presentar como prestación principal una prestación que vendría a ser accesoria. Siempre partimos por la principal. ¿Aquí cuál es? Que se declare que soy propietario de pleno derecho. Si yo, por ejemplo, pretendo en un contrato civil pedir, por ejemplo, la devolución de un bien inmueble, soy vendedor, vendí el inmueble y no me pagaron, mi principal prestación será la rescisión del contrato y la segunda, como consecuencia de ello, la devolución a mi favor del bien materia de la compraventa, siempre jerarquizar. Bien, vayamos a los hechos. El primero, pues, es similar al de los medios preparatorios. La suscrita Marcolfa, soy propietaria del inmueble ubicado en tal lugar, lo que acredito en términos de la escritura pública número tal, de fecha tal, pasada ante la fe del notario tal, del de entonces Distrito Federal, licenciado tal, misma que se acompaña como anexo número 1. Esta es una nueva instancia. Hay que volverla a presentar. Ahí hay que cumplir la regla para la exhibición de los documentos correspondientes. Segundo, en virtud de que desde el año 2018 el señor Astolfo viene ocupando sin derecho alguno el bien inmueble de mi propiedad, promoví ante el juzgado 98 civil de primera instancia de esta ciudad, el cual no existe, bajo el expediente tal, el cual tampoco existe, medios preparatorios a juicio ordinario civil por declaración judicial bajo protesta de decir verdad en contra de la persona antes señalada, a fin de que manifestara ante este juzgado y bajo protesta de decir verdad cuál es el carácter de su posesión sobre el referido inmueble de mi propiedad, manifestando al respecto, y aquí abrimos cursiva y comillas, el que respondió que él lleva viviendo ahí desde hace un año, ya que un señor de nombre Victorino le permitió entrar y le dijo que después le vendería el inmueble. Eso fue lo que contestó Astolfo. Llevo un año ahí, es decir, acepta que lo está ocupando y señala como causa generadora, si es que se le puede llamar generadora de su supuesta posesión, que este señor de nombre Victorino le permitió entrar y le dijo que después le vendería el inmueble. Todo lo cual acredito con las copias certificadas de todo lo actuado en los referidos medios preparatorios a juicio ordinario civil, mismos que acompaño al presente como anexo número 2. Aquí entonces, pues ya queda muy claro. Él manifiesta por qué está ahí, pero pues eso que manifestó no representa en modo alguno un justo título. Claro, estamos a reserva de lo que manifiesta en la contestación de demanda, pero ya hizo manifestaciones en los medios preparatorios. Bien, como hecho tercero es el caso que el referido señor Astolfo continúa ocupando el multicitado inmueble de mi propiedad sin que le asista derecho alguno.
tal como lo manifesté en el hecho anterior, resultando a todas luces vaga e imprecisa su declaración rendida ante el juez 98 de esta ciudad, ya que con ella no acredita ningún tipo de derecho que lo vincule hacia el inmueble de mi propiedad, razón por la que me veo en la imperiosa necesidad de promover la presente demanda en la vía y forma que ha quedado señalada, manifestando al respecto que los hechos antes narrados les constan a los ciudadanos Crispín y Ciprián. Es una obligación que nos impone el Código de Procedimientos señalar a aquellas personas que tienen conocimiento de los hechos y a quienes en el futuro presentaré como testigos. Aquí, aunque todavía no hay un capítulo de pruebas, pero sí tengo que ofrecer los documentos base de mi acción y señalar el nombre de las personas a las que les constan estos hechos. Si yo ahorita señalé a Crispín y a Ciprián, y después, cuando yo ofrezca pruebas, ofrezco la testimonial a cargo de Pepe y de Jorge, no me la van a admitir. Tiene que ser a cargo de estas personas que señalé en mi escrito de demanda. De ahí vamos entonces a los fundamentos de derecho, que pues vienen a ser en este caso a nivel fondo, 828, fracción sexta, 830 y demás relativos del Código Civil para esta ciudad. Respecto del procedimiento, el primero, el cuarto, el 255, que habla precisamente del juicio ordinario y de los requisitos de la demanda, así como los demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. Y de ahí vamos entonces a lo que son los petitorios, que aquí van a cambiar. Por lo expuesto y fundado, a usted, se juez, atentamente pido se sirva. Primero, tenerme por presentada en términos del presente escrito demandando en la vía ordinaria civil del señor Astolfo el pago de todas y cada una de las prestaciones que han quedado señaladas. Por presente. Segundo, como consecuencia de ello, admitir a trámite la presente demanda, ordenando se corra traslado y se emplace a juicio a la parte demandada para que conteste lo que a su derecho convenga. Importante, no es lo mismo correr traslado y emplazar a juicio. Corro traslado con la copia de la demanda y de los documentos en que el actor basa su acción. De ahí que a esas copias se les denomine copias de traslado. Emplazo a juicio con la orden del juez contenida en una cédula o instructivo de notificación y le hago saber que cuenta con tantos días para contestar la demanda entablada en su contra. Son entonces dos figuras diferentes. Tercero, previos los trámites de ley, dictar sentencia favorable a mis intereses. Cuarto, tener por señalado como domicilio el domicilio que se indica en el rubro o en el proemio de esta demanda para oír recibir notificaciones y por autorizados para tales efectos a las personas que se mencionan. Tendríamos aquí, pues desde luego, la protesta de mancuadra, la protesta de ley, nombre y firma del promovente. Bien, en lo que va a ser la última sesión de estas 5 que hemos planteado, ya hablaremos paso a paso del juicio ordinario civil o de aquellos casos, hablo de la Ciudad de México, donde tendrá que plantearse de manera oral esta acción reivindicatoria. Aquí lo cierto del asunto es que en el caso muy concreto que yo planteé, eran necesarios los medios preparatorios. ¿Para qué? Para saber con certeza contra quién los estoy promoviendo. Entonces, por eso se llevó a cabo. Veamos aquí, y de veras a lo mejor causó risa, pero esto es un caso totalmente real, que el demandado haya dicho, sí estoy aquí, llevo 1 año. Ahí mordió el anzuelo en un primer lugar, sí estoy aquí. Y en segundo lugar, estoy aquí porque un señor me permitió estar y me dijo que después me vendería.
ahí sí literalmente aplica aquello de que todo lo que diga será utilizado en su contra. De ahí me serví para entablar esa demanda ya como acción, pidiendo la declaración a mi favor que se haga de que soy propietario de pleno derecho sobre el bien y consecuentemente a ello se dé la reivindicación. Aquí, en esa escritura pública, se da la identidad del predio a reivindicar. Por eso no se abundó en más. Está perfectamente señalado bajo un número oficial. Sabemos que los números oficiales se obtienen a través de algo que se conoce como constancia de alineamiento y al menos en la Ciudad de México, pues no presenta mucho problema. Entonces, también se cumplió con ello. Soy propietario, acredito que el demandado esté en posesión del inmueble y acredito también la identidad del inmueble que consta en las escrituras como aquel que es el que pretendo yo reivindicar. Entonces, muy importante tomar en cuenta todos estos aspectos para que la acción prospere. Voy a poner un último caso, no precisamente a nivel de derechos reales, para tratar de entender los medios preparatorios. Bien, o las diligencias de jurisdicción voluntaria o procedimiento judicial no contencioso, como se le llama en el Estado de México. En el Código Civil para la Ciudad de México, y se me hace absurdo, se derogaron las disposiciones correspondientes a los testamentos especiales. Testamento hológrafo, testamento marítimo, testamento público simplificado, testamento militar. Bien, está derogado. Pero lo cierto es que nos puede caer un asunto sucesorio de un testamento, por ejemplo, hológrafo, que se dictó hace 20 años, cuando todavía estaba vigente la norma. El que ahorita esté derogado el capítulo correspondiente al testamento hológrafo no nos impide llevar a cabo una sucesión en base a un testamento hológrafo. Pero en ese caso yo no puedo presentar luego la sucesión. El testamento hológrafo consta en un sobre cerrado. Se hizo de puño y letra del testador. Uno de esos ejemplares se inscribió o se resguardó en el Archivo General de Notarías y el otro, debidamente cerrado, sellado y lacrado, se entregó a los interesados. No puedo abrir la sucesión. Tengo que promover una instancia previa, en vía de jurisdicción voluntaria, pedir que se declare formal el testamento hológrafo. Exhibo el sobre cerrado que tengo. El juez le pedirá al archivo de notarías que remita el sobre que tienen resguardado. Y en audiencia, con presencia del agente del Ministerio Público adscrito al juzgado, se abrirán ambos sobres, se leerán ambas disposiciones y si son coincidentes, se declara formal el testamento hológrafo. Ahí terminan esas diligencias de jurisdicción voluntaria. Ahora, ya como segunda instancia o ya como juicio, promuevo la sucesión testamentaria. Esto no es de derechos reales, pero quise citar el ejemplo para entender cómo muchas veces no contamos con lo idóneo para plantear de inmediato una acción. En el ejemplo que planteamos el día de hoy, fue necesaria esta instancia o estos medios preparatorios buscando esa declaración bajo protesta de decir verdad por el ocupante de ese bien de mi propiedad. Pues bien, como siempre yo les agradezco el favor de su atención. Quedo a las órdenes de ustedes para cualquier duda, para cualquier comentario, señalamiento que se quiera realizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Excelente conferencia. Más procesal, creo que no se puede. Muchas gracias. Es muy excelente. Temas puntuales, centrales, especificando las cosas necesarias para poder realizar este proceso
la verdad, muy digerible, digo yo, muy digerible, muy bien explicado. 30 años no se dice tan fácil, y ahí quedan demostrados. ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes? ¿Tiene el uso de la voz? Solo quite el micrófono. Ya subí los documentos al chat de aquí de Zoom. Ya ahorita voy a empezar también a enviarlos, pero por favor, suba nuevamente su correo electrónico para poder enviarles inmediatamente terminando la conferencia los documentos. Solo quite el micrófono, por favor, para que puedan preguntar o utilice el chat. Maestro, buenas noches. Buenas Gracias. noches, licenciado. Pues aquí con el gusto de saludarlo nuevamente y a todos los conferencistas. Maestro, tengo una pregunta muy puntual en base a lo que son los medios preparatorios. ¿Qué pasa? Como Sí. no es un juicio, como ya nos explicó usted y como viene marcado en la ley, como no es un juicio, no es una demanda como tal, ¿qué pasa? No sé si hasta incluso aplica, yo creo que no, pero aplica el término rebeldía. ¿Qué sucedería si esta persona en contra de quien detento necesito aporte los elementos necesarios? ¿Qué pasa si no contesta? Yo, ¿cómo voy a poder reivindicarle el bien si yo no sé cuáles son sus datos concretos o específicos? ¿Cómo podría pasar a esa segunda instancia, a esa segunda etapa, si vamos a suponer que es una persona que no le importa, no le interesa, no contesta? ¿Cómo? Aquí con el ejemplo que usted nos puso es una persona que fue y contestó y hasta aportó elementos de más. Pero en un supuesto donde ni me conteste, ¿qué haríamos ahí, maestro? Sí, fíjese que el caso que usted señala, licenciado, es muy recurrente, es mucho más común de lo que nos imaginamos. Entonces aquí, pues precisamente, yo tengo aquí ese derecho de propiedad, tengo el título para ello. Sabemos que la persona está ocupando, sabemos que hay ahí ese obstáculo. ¿Puedo yo intentar llevar a cabo de manera adicional una fe de hechos para demostrar que hay una persona que está ocupándolo? Puede ser en un momento determinado. Puedo aquí, puedo plantear incluso la vía ordinaria ante esa rebeldía por parte de la persona ante la que yo estoy detentando. Aquí yo hice un señalamiento que es importantísimo en términos del 194. ¿Cuál es el juicio que se trata de seguir o que se teme? Ahí estoy señalando que es la acción reivindicatoria en la vía ordinaria civil. A pesar de aquí de la rebeldía, aquí un punto importante es, ¿se le logró o no se le logró notificar? Si sí se le logró notificar, yo ya estoy poniendo en su conocimiento cuál es la acción que pretendo intentar. Ya no lo dejo en un estado de indefensión. Obviamente voy a tener que señalar con certeza quién es esa persona contra la cual voy a entablar la acción, aun cuando no hubo declaración de su parte. Entonces, a ello, por ejemplo, me protegí con ese artículo 194 al señalar cuál es el juicio que se teme. Si yo no logro notificar, ahí sí será necesario insistir, buscar la manera, porque no han prosperado mis medios preparatorios. Entonces, aquí el punto que usted comenta es, se notificó, sin embargo, pues él no quiso manifestar absolutamente nada. Yo ya le hice saber también a través de los medios preparatorios cuál es mi intención. Aquí mi demanda la voy a tener que reforzar con todos los elementos probatorios posibles ante esa rebeldía, pero haciendo insistencia en que fue debidamente notificado, en que le hice saber que soy propietario y cuál es la acción y juicio que pretendo llevar en su contra. Muchas gracias, maestro. Y esto me lleva, si usted me lo permite, a una segunda pregunta. Con relación, ya estamos Claro. en el juicio reivindicatorio, pero como bien usted dijo en el ejemplo que nos puso, esta persona aportó elementos de más, ahí vive mi esposa, ahí viven mis hijos. Sabemos que en el lanzamiento, pues es contra todos, no sé, la fuerza pública aplica Así para es. todos, no están, pero
Y si vamos a suponer que en ese inmueble hay tipo vecindad, no sé si así, vive una familia, vive otra familia, vive otra familia, ahí yo tendría que actuar en el juicio para que sea legal, maestro, para que no viole, no haya violación de derechos como tal, no esté violando ahora sí que la legitimación en el proceso. ¿Tendría que ser contra todos, maestro? ¿Cómo podría saber contra todas las familias que viven ahí? Sí, de entrada tiene que ser contra todos. Y en específico, pues yo podría señalar al jefe de cada una de esas familias, la persona que está al frente. Sabemos que muchas veces lo que sucede es que hay adentro una subdivisión de hecho y no de derecho. A lo mejor se construyeron o se ocuparon cuartos que había ahí y que son unidades distintas de la otra, pero que forman parte del mismo predio, no está subdividido. Aquí precisamente para evitar alguna cuestión de un amparo, algo que me quisieran interponer argumentando que no fueron debidamente requeridos o emplazados a juicio, hablando ya del juicio como tal, pues sí debería hacerlo hacia todos, aunque no sea una subdivisión legal, subdivisión de hecho, y lo conveniente es sí hacerlo hacia todos. Muchas gracias, maestro. ¿De qué, licenciado? Estoy a sus órdenes. Gracias, licenciado Abraham, gusto saludarlo y bienvenido nuevamente. Tenemos una pregunta por parte de la licenciada Yasmín en el chat. Para el caso de una propiedad de un matrimonio casados por sociedad conyugal, en donde se rentan departamentos y solo el cónyuge está cobrando la renta de estos, ¿podría promoverse los medios preparatorios a juicio? Porque se desconoce a quién se los rentó la cónyuge y aún no están divorciados. Ajá. Aquí desde luego no es un requisito sine qua non el que para yo dar en arrendamiento un bien cuente con el dominio pleno del mismo. Eso de entrada es un principio que debemos de señalar. Bien, soy copropietario en este caso y yo desconozco lo que mi esposa haya llevado o no a cabo. No me ha proporcionado ni el informe ni los documentos de lo que ella hizo. Bien, aquí yo puedo promover los medios preparatorios, pero un punto importante. Aquí esto deriva de un contrato de arrendamiento. Son medios preparatorios a controversia de arrendamiento. Existe al menos en la Ciudad de México esa vía, la controversia de arrendamiento inmobiliario. Existen en algunas otras legislaciones estatales. Cuando no es así, es en la vía ordinaria civil. Pero entonces aquí lo importante será la acción que se va a llevar a cabo. Aquí no hablaría de una reivindicación como tal, porque hay una posesión derivada, hay un justo título derivado de esa posesión que le concedió la señora como parte arrendadora. Me voy a dirigir hacia los arrendatarios para que manifiesten la calidad de su posesión o tenencia, que es, ya lo sé, la de arrendatarios, o bien para la exhibición del contrato con el cual acreditan ser arrendatarios. Entonces, la instancia es necesaria, los medios preparatorios, pero no sería como tal la acción reivindicatoria. Todo sería dirigido a una controversia de arrendamiento siempre y cuando haya un incumplimiento por parte de ellos. Puede ser que ellos digan, soy arrendatario y con estos documentos acredito estar al corriente en mis obligaciones rentísticas. Ahí ni siquiera pudiéramos pensar en un juicio de controversia, requiriendo la terminación del contrato y como consecuencia de ello la desocupación y entrega del bien. Pero lo que yo ya podría buscar aquí es que se me reconozca como arrendador y posterior a ello ejercer las acciones a que diere lugar a partir de algún incumplimiento. Gracias, maestro. Si otra pregunta se gusta, licenciada Yasmín, igual por el chat, también es factible. Alguien que quiera una pregunta. Adelante, licenciado Sergio, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitaciones, maestro. Buenas noches. Oiga, en este caso estoy escuchando
que una persona sometida a medios preparatorios a juicio y que declara bajo protesta decir verdad, en el caso que responda que es inquilino, pero no es inquilino de la persona que pretende dirigirle a la demanda. Si yo soy inquilino, pero de otra persona, el promovente de los medios preparatorios a juicio hace bien en continuar la acción real reivindicatoria en contra de una persona que le dice que la calidad de su posesión del inmueble es en carácter de arrendatario, pero que su arrendador es otra persona, o qué es lo que tiene que hacer. Sí, efectivamente, esa situación nos dejaría ahí en una disyuntiva sumamente importante. Sin embargo, hay una cosa, ok, está haciendo esa declaración bajo protesta de decir verdad. Sí. Y podría darse ahí la falta a la verdad, lo cual sería pues motivo ya de una denuncia penal. Sin embargo, yo no podría, por ejemplo, promover ahí una controversia de arrendamiento porque como tal yo no tengo el carácter de arrendador. Claro. Él está manifestando la calidad de su posesión o tenencia y está manifestando que es arrendatario respecto de una determinada persona. Pero de todos modos, ok, yo hice ese planteamiento, hice los medios preparatorios, esa fue la declaración. ¿Qué voy a pretender yo desvirtuar a través de la acción reivindicatoria? Ese carácter que manifestó tener respecto del bien inmueble. Es decir, yo no podría irme por otro camino, al menos yo no podría ostentarme como arrendador cuando no lo soy, cuando yo desde un principio manifesté soy propietario. Obviamente yo voy a controvertir esa manifestación, manifestando que no es suficiente para detentar el bien y en todo caso de las pruebas que llegare a ofrecer al ser emplazado, obviamente objetarlas en cuanto a su alcance y valor probatorio, precisamente porque mis medios preparatorios van dirigidos precisamente a esa acción real y me tengo que sostener en la acción real, no tengo otra. Obviamente sabemos que pudo haberse salido por ahí la persona, que por consejo de otro abogado alguien les dijera, di que eres inquilino, di que estás ahí bajo como datario, cualquier otra situación. Pero yo de todos modos me iría, continuaría con mi acción real como la planteé, manifestando que ese dicho de la persona pues no es suficiente para acreditar su detentación. Bien, esa respuesta me da la forma de plantear un caso práctico. Justamente es una persona con un contrato privado que demanda al poseedor de una accesoria en donde él trabaja como moflero. Le promueve los medios preparatorios y él dice, yo soy inquilino de otra tercera persona. Y la tercera persona, y es más, declina el juicio, declina la responsabilidad del juicio en favor de esa tercera persona y solicita que se le llame para que se apersone y le pare perjuicio a la sentencia. La tercera persona dice que él en compañía, que a él, la persona que presenta el contrato privado, le propuso que estaban vendiendo un terreno y que él sí tenía el dinero y la persona que le habían ofrecido el terreno no tenía. Entonces dice, yo puse el dinero y nos repartimos la mitad del terreno. En la parte que a mí me correspondió, yo finqué, construí, edifiqué y coloqué la accesoria. Y desde hace 20 años yo estoy ahí, pero nunca la otra persona me formalizó una copropiedad o me hizo partícipe de la compra que hicieron. Entonces ahorita el problema está en que esta persona, una vez que se va a personar al juicio, porque ya lo mandaron llamar, no puede reconvenir la prescripción positiva o adquisitiva o su capión en contra de la persona que le reivindica
¿Por qué? Porque hay un titular que sí está registrado en el IFREM. Entonces, la persona que demanda, que el actor reivindicante, solo tiene un contrato privado. Existe una persona titular en el registro público de la propiedad. La persona llamada a juicio, sobre quien se declinó la responsabilidad, no puede reconvenir a esta persona porque no es titular, no está legitimado pasivamente para ser reconvenido como en el juicio de usucapión. Entonces, ahí, ¿cuál sería la situación a seguir? Yo he pensado que debe de cerrar la demanda en contra del que celebró el contrato privado y en contra del que aparece en el registro público de la propiedad, pretendiendo prescribir a su favor. Como, pues ahora sí que tampoco es poseedor de buena fe, pero pues sería de mala fe. Pues yo me invito a comprarlo, nos repartimos el terreno, después ya no me hizo partícipe, digamos, contractualmente, pero ahí me quedé, yo no me quise salir y posiblemente por ahí pudiese prosperar, pienso yo, la prescripción. No sé su punto de vista. Situación muy fuerte. En realidad, la demanda principal no tiene por qué prosperar porque está basada en un contrato privado. Es decir, el actor reivindicante necesita presentar el título que consta en escritura pública y debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Ahí sí no tendría forma de que el juez le admitiera la demanda. Ahora, el eterno dicho de nosotros como abogados, suponiendo sin conceder que el juez admitiera a trámite esa demanda reivindicatoria a partir de un contrato privado de compra-venta, bien, se van a excepcionar en este caso estas personas con un título que está inscrito en el registro público de la propiedad a favor de uno. Pero ese uno está aquí, estamos hablando de un bien que aunque cuenta de dos accesorias, no tiene una subdivisión legal. A lo mejor es una subdivisión de hecho que ellos hicieron, el local 1 y el local 2, pero forman parte del mismo bien. Aquí difícilmente yo como persona que participé en esa compraventa, di dinero y nunca me reconocieron el derecho de propiedad, podría yo tener injerencia en ese juicio. Tengo la acción para que si prospera la acción de mi socio, el que no me quiso reconocer como propietario, si él consuma a su favor, yo poder demandar el reconocimiento del derecho de copropiedad a través de los documentos o pruebas correspondientes, pero ya como consecuencia de ello. De otra manera, el juez en ese juicio no tiene forma de reconocerme personalidad porque me dicen, contra ti no se está planteando la reivindicación. Sin embargo, si a mí me demandan, pues entonces, ¿cuál es mi título? Aquello que demuestre que yo participé en esa compraventa y que tengo esa causabiencia, aun cuando pues no forme yo parte del título. Está enredadito, veo difícil que admitieran la demanda principal, pero en ese sentido, si me emplazan, pues con lo que tengo. Pero eso me permitiría después exigir a la otra persona el reconocimiento del derecho de copropiedad. Aquí, si se declara que tiene el título mejor respecto del actor reivindicante. Lo que sucede es que es una realidad, el juez lo admitió y todo. Entonces, difícilmente va a poder acreditar una compraventa verbal, ¿no? Yo creo que a lo mejor, así es. Por eso es que dije, es posible que la usucapión pudiera ser un camino más fácil de acreditar. Tengo la posesión desde hace 20 años de esta parte del terreno y explicar, narrar por qué está ahí, porque compraron entre ambos, pero si yo ya no lo quiso ser partícipe de la operación, pero yo también me negué a salir y estoy ahí de mala fe.
posiblemente, no sé. Claro. Complejo, ¿no? No, y desde luego yo podría plantear ahí como reconvención la usucapión, pero aquí el problema es que yo pretendo usucapir una parte de ese bien. Aquí lo importante es si se autoriza o no esa cómoda división, que eso sería la parte fundamental. Yo no puedo prescribir una parte, tengo que prescribir todo, a menos de que se admita esa cómoda división. Sí. Importante ver si desarrollo urbano autoriza o no ahí la subdivisión, o siempre se va a seguir considerando como un solo predio, que eso también sería importante. Ok. Gracias, maestro. Felicitaciones. No, ¿de qué, licenciado? A sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Sergio. Un gusto saludarlo. Ya también le envié los documentos para que me pueda confirmar por correo electrónico que le lleguen. Y si no le llegaron, volvérselos a enviar. Ya para que también sea otro correo. Muchas gracias. Adelante. ¿Alguien más que tenga otra duda? Puede subirlo al chat o puede tener, ¿tiene el uso de la voz? No, solo quite el micrófono. No hay más dudas, maestro. Últimas palabras. Pues nuevamente agradecerles a todos el favor de su atención y destacar una parte muy importante aquí, que es el cúmulo de situaciones que se pueden presentar a partir de esto. Precisamente porque nosotros hacemos un planteamiento en los medios preparatorios o entablamos una acción ya en la demanda. Entonces puede haber en ese tipo de situaciones. Hay algo que lamentablemente creo que en lo político no se le ha dado la relevancia que debe de tener. Hay colonias enteras, fraccionamientos completos que están invadidos. Gente que ha preferido renunciar ya a ejercer cualquier tipo de acción para recuperar el inmueble de su propiedad, el inmueble que le costó un esfuerzo adquirir ante todos estos obstáculos. Hay muchas zonas conurbadas en las grandes ciudades que presentan un problema muy concreto. Son personas que todavía vienen cubriendo un crédito hipotecario, sobre todo muy común a través de Infonavit, y sin embargo, pues ya me invadieron. A mí Infonavit me sigue reteniendo de mi sueldo a través de mi patrón, y sin embargo, pues yo no tengo la forma de plantear, de llevar a cabo esa reivindicación. Entonces, es un tema de actualidad, es un tema donde creo yo tienen que establecerse nuevos caminos, nuevas situaciones a nivel de la ley sustantiva y adjetiva, y tomar el tema como de gran relevancia e importancia, porque cuánta gente tiene pero no tiene. Y al decir tiene me refiero porque le siguen quitando de su sueldo para cubrir el crédito hipotecario, y sin embargo pues no goza del beneficio que debería darle esa propiedad. En fin, muchas y muchas situaciones que derivan de esto. El tema es complejo, es un tema que nos obliga muchas veces a tener en mente el plan B, el plan C, para que la acción pueda prosperar. Pues bien, termino con ese comentario. Muchas gracias nuevamente. Cualquier duda, sigo a sus órdenes en el teléfono, por correo, y nos vemos el viernes con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, maestro. ¿Y qué nos espera el viernes? ¿Qué nos espera el viernes? Prescripción, no, wow. Usucapio va a estar, pero de lujo, para cerrar con broche de oro el viernes. Además, sorpresas para el sábado también. Y vamos, ya estamos a mitad de semana, hay que continuar trabajando. Nosotros como abogados, como bien nos saben, trabajamos todo el año. Sábado y domingo, 24 horas y todo el tiempo. Ya estoy cansado, pero eso es donde seguimos. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, maestro. Gracias a todos. En este momento voy por terminar la conferencia. Gracias.